Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Estamos en Mula de 6 en esta ocasión con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Marco Antonio Tinoco, quien nos hablará sobre la situación en Tierra Caliente. Yo diría una herida que todavía no está cicatrizada y que le debemos en demasía a las víctimas, todos los sectores. Veremos qué nos dice y cuál es su trayectoria de él como profesionista. Marco Tinoco o Marco Antonio Tinoco. Marco Antonio Tinoco. Pero más te conocemos como Marco Tinoco. Como Marco Tinoco. Viste el currículum que tienes, tus antecedentes. Quisiera que de favor nos desglosaras el más importante de cada área o de cada tema que tú tienes aquí en tu currículum. En primer lugar, dónde naciste, dónde te criaste, dónde estudiaste, y luego vamos con otro tópico. Gracias, don Samuel. Gracias al auditorio que nos escucha desde casa. Yo soy nacido en Guadalajara, Jalisco, registrado en La Piedad, Michoacán. Soy oriundo de La Piedad, Michoacán. Me vine por razones de necesidad de estudios a Morelia a los 14 años. Ingresé al Colegio de San Nicolás, a la Prepa 1. Y ahí hice mi preparatoria. Todavía en aquellos años se expedía el título de bachiller en Derecho y Filosofía. Hacía uno la prepa en 2 años. Y de ahí, pues tenía uno que decidir el resto de su vida a los 14 años, porque ese bachillerato solo podía estudiar uno o Derecho o Filosofía, y casualmente algo bien raro, Biología y Físico-Matemáticas. Eran los únicos carreras que teníamos con opción a ese bachillerato. Y cuando egresé de la prepa, no había que hacer examen. En aquel entonces se hacía un examen de ingreso minimizado porque el pase era casi automático de la prepa a estas escuelas que le estoy platicando. Ingresé a la Facultad de Derecho. Yo hice mi prepa en 86-88 y 88-93. Cursé la carrera de licenciatura en Derecho con el antiguo plan de estudios, un plan de estudios que databa de 82-84 y estuvo vigente hasta hace 2 años, 3 en la Facultad de Derecho, en que se cambió la malla curricular. Era un plan por años, ahora es por semestres con una gama de materias que se están agrupando y con ciertas salidas a especialidades en la Facultad de Derecho. Ahora ya es diferente, veía uno otras áreas, otras materias, ¿no? En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que de Ciencias Sociales pues, solo tiene Derecho, ¿no? Sí. También tienes en tus antecedentes académicos ser maestro y tener doctorados, ¿así es? Así es. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional la maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública. El Politécnico en la ESCA, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, aparte de las carreras propiamente administrativas, Contaduría y Administración Turística, tiene 3 maestrías, las 3 en Ciencias. Es maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública, maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo Educativo, MADE, y la maestría en Desarrollo de Negocios, en Ciencias con Desarrollo de Negocios, EMAN. ¿Doctorados? Doctorado, tengo el doctorado en Ciencias, el primero estudiado en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, ya extinto, y el doctorado en Derecho en ese mismo centro, con mención honorífica. ¿También ha sido catedrático? De varias universidades, prácticamente en una buena parte del país. Básicamente, yo me inicié como docente en la Universidad La Salle Morelia. Después de ahí estuve
en varias universidades, Universidad Arcos, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fui profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey. Ahora soy profesor de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la Facultad de Derecho. Estuve un periodo y medio hasta que llegué acá a la comisión. Los periodos ahí son de 2 años, no de 4. Como en otras partes, fui coordinador general de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y del programa de técnico superior universitario en Seguridad Pública. Son 2 programas que tiene interinstitucionales la Universidad Michoacana y son programas muy interesantes. Ahí prácticamente los alumnos abrevan de los conocimientos del personal que apoya a la Universidad Michoacana externo de instituciones o dependencias, más los profesores de tiempo completo de otras escuelas que gustan ir ahí a dar sus clases. Ahí estuve un periodo de 2 años, me renovaron el nombramiento por 2 años más, pero en esos momentos fue cuando me designaron presidente de la comisión y me vine para acá. Aparte de la experiencia en la academia, ¿cuál es en la cuestión profesional? Tengo prácticamente desde el año que egresé, en 1993, y hasta antes de llegar al cargo, me dediqué al litigio en materia civil, mercantil y familiar. Prácticamente Aquí también soy litigante en esas 3 materias. que has estado investigador y también Sí. has realizado, publicado varios libros. Sí, pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, ahorita estoy en receso. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno ocupa un cargo público o un cargo universitario, uno tiene la posibilidad de solicitar la suspensión del estímulo y solo conserva la distinción. Yo me reevalué y después ingresé a cargos dentro de la administración de la universidad y ahora en la administración pública en un órgano autónomo, y eso hace que uno solicite la suspensión de actividades como investigador. La verdad es que hay poco tiempo. Que aparte de articulista en varios medios de comunicación, también tienes lo que decía yo hace rato, has realizado, elaborado libros. Así es, sobre todo en materia de derecho constitucional, derechos humanos y amparo es la línea de investigación. ¿Y cuál es el que más ha pegado, ¿Cuál es el que más me gusta? Digo, que ha pegado, pues prácticamente la mayoría son libros en coautoría. Normalmente trato de escribir de temas muy específicos con algunas compañeras o compañeros. Hemos hecho libros colectivos. Básicamente, el que a mí más me gusta y que más ventas ha tenido es la simulación de los actos jurídicos, manual y jurisprudencia, que casualmente es el primero que escribí, porque en esa materia prácticamente no hay libros en México, y la orientación, prácticamente las obras que escribo con pocos coautores o en solitario, son de temas muy específicos, pero que le ayuden a las personas a ver. La teoría es muy bonita, pero decir cómo hacer es muy complicado, y eso es lo que yo hago. En estas pequeñas obras, decirle a las personas cómo esa teoría puede aplicarse a la realidad concreta de cada uno. Oye, me llama la atención que tengas un título de doctorado del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Es un organismo ya liquidado, extinto. ¿Cuándo hubo un periodo, una etapa en donde se puso muy de boga un tiempo de que hacían títulos patitos? Así es, yo lo que puedo decir, porque también fui parte de esa administración, yo no vi tal, hace un momento comentábamos fuera de cámara, sí, que todos estos asuntos se llevaron al Tribunal de Justicia Administrativa y se declararon improcedentes las demandas en contra de la posibilidad de que estos grados académicos fueran patitos, es decir, hay autoridades que ya declararon que son válidos. Por una parte, pero por otra parte, yo tuve 2 etapas. La primera, como estudiante, donde se ofreció el doctorado en ciencias. Solo hay 2 universidades que ofrecían el doctorado en ciencias a secas. Uno era el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y otro un Centro de Estudios de Puebla. Cuando su servidor ingresó ahí, yo fui como alumno, me inscribí, pasé mis grados. Cuando egresé del doctorado en ciencias y fui a clases, digo,
Yo creo que la mayoría, y ahí están los expedientes, deben estar en la Secretaría de Educación. Yo fui a clases con los profesores, tengo mis calificaciones, ahí están los profesores. Casualmente el 90% de mis profesores eran miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ahí están las evaluaciones. Me gradúo y me dicen que me vaya a dirigir a coordinar 2 programas, el doctorado en Derecho y la maestría en Gobierno de Asuntos Públicos. Bien, vamos a hacer un receso y regresamos contigo para el segundo bloque sobre un tema que es interesante, es cómo tú llegas, yo lo voy a decir de esta manera, un perfil distinto de derechos humanos y llegas a la comisión, pero ahorita veremos el trabajo que has hecho para, digamos de esta manera, para ser merecedor de un cargo importante como es estar en un área de derechos humanos. Regresamos. Y bueno, seguimos con el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es titular de Derechos Humanos en el estado de Michoacán. Y hacíamos la pregunta, la repetimos, la hacemos en el sentido, por el perfil que tienes, digamos que llegas a Derechos Humanos, ahorita vemos la polémica de llegar ahí, pero llegas a Derechos. No cómo justificas, cómo argumentas de tu carrera académica, de tu carrera de investigador, editor de libros, llegar a derechos humanos. Siempre, a ver, yo creo que siempre es una aspiración tener una posición en donde uno pueda servir a la sociedad. Hoy estoy al frente de la institución, debo decir que no soy solo, me acompaña un equipo de mujeres, de hombres, que están convencidos de que podemos hacer algo por la sociedad michoacana. Somos alrededor de 230 trabajadores en la comisión, estamos extendidos a lo largo y ancho del estado en 9 puntos particularmente. Nos faltan. Vamos a tratar de llegar más a la ciudadanía, a pesar de que hemos abierto el chat, a pesar de que tenemos un bot. Tenemos videollamada, tenemos enlace virtual por correo electrónico. La verdad es que nosotros hemos intentado de tener a los visitadores allá donde se necesita. Debo decir también que no es solo esto. Yo ya tuve la posibilidad de ser 2 veces, 2015, 2017 y 2019, consejero del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un cargo honorífico. Yo asumía que conocía la comisión, la verdad es que la conocía bien poco. Ahora que llego de presidente, los consejeros teníamos un 5-7% en la toma de decisiones de posibilidad de incidencia. La presidencia es bastante más compleja. Y también estuve en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción como integrante de esta comisión, en donde además fui secretario los 3 años que se me designó de 2017 a 2020. Nosotros designábamos al Comité de Participación Ciudadana y proponíamos al órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva para que el Congreso lo designara. Ahí fuimos la comisión de selección que más designaciones tuvo. Tuvimos los primeros 5 más 2. Ya nadie los tendrán 2, máximo 3, y designamos al primer órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva de ese sistema estatal anticorrupción. Entonces, cuando se abre la posibilidad de participar en la convocatoria para Ombudsperson, me inscribí y bueno, fue un proceso largo, tedioso, complejo, difícil. Debo decir que tampoco era el más favorecido, nunca lo fui, quizás por el perfil, pero era una aspiración sana que tenía y que quería cambiar el modelo de gestión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Por qué crees que te eligieron a ti? ¿Qué te vieron los diputados? ¿O cuál fue precisamente tu perfil, tus fortalezas? Yo creo que los convenció que podía hacer un papel decoroso al frente del organismo. Yo creo que fue eso, y creo que todos quienes estábamos inscritos, porque hay muchos compañeros que aún nos acompañan dentro de la comisión o que estuvieron en otros periodos en la comisión. Yo creo que de los 19 o 21, no recuerdo cuántos éramos,
que participamos había prácticamente todas las compañeras y compañeros con muchos méritos y todos con aspiraciones. Yo creo que cualquiera que hubiéramos quedado hubiera hecho un papel bastante decente al frente. Antes de entrar a, digamos, a desarrollo, qué es lo que has hecho dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vemos que en un día de repente hubo una guerra sucia contra ti, ¿no? Ya pedían que hasta te fueran, que te destituyeran y palabras ahí de que hasta juicio político, no sé qué. Bueno, digamos, ese episodio, ¿lo puedes platicar? sí, yo creo que, a ver, siempre que hay un cambio en los modelos de gestión, las instituciones tienen resistencias y tienen inercias. Cuando nosotros asumimos la titularidad de la presidencia y nos acompañamos de un equipo de compañeras y compañeros convencidos, hubo un titular de la presidencia de Jalisco que nos compartió el modelo que ellos tenían, que era basado en 4 ejes: gobernanza, defensa, cultura, fortalecimiento institucional, y al centro manejado todo por redes, ¿no? Por un sistema computarizado. Este sistema se despliega hacia afuera y hacia adentro, entonces hay que hacer una serie de cambios al interior, de ajustes razonables, por así decirlo, para que funcione. Es como ir en un automóvil último modelo y tener un 1980. El automóvil 1980 no es malo, es un clásico, son muy bonitos, pero el automóvil último modelo genera mayores prestaciones. Esto fue lo que hicimos y yo pienso que algunas y algunos de los compañeros no estaban convencidos de ese modelo y por eso hubo un movimiento del trabajo que generó algunas inconformidades. Se resolvió, fueron pocos compañeros, pocas compañeras los que dudaron de ese modelo. Ese modelo tiene una desventaja, por así decirlo. Fíjese, don Samuel, que en mi pueblo hubo un presidente municipal. Mi pueblo, La Piedad, se inundaba cada año con el río Lerma y llegaba prácticamente hasta las puertas de la parroquia el agua. Y ese presidente municipal puso el drenaje y nunca más se volvió a inundar. Casualmente es el presidente del que menos se habla. Y entonces nosotros lo que llegamos a hacer en la comisión fue cambiar el modelo institucional, pero ese trabajo nos costó más de un año. Construir el modelo que teníamos que arreglar, todo el drenaje de la comisión, todo el modelo administrativo o de gestión, por así decirlo, para que tuviéramos un nuevo rostro. Y creo que ese año, que aparentemente no se estaba haciendo nada, le pegó mucho a la institución. Digamos, 2, 3 partes fundamentales de ese nuevo modelo que consiste, bueno, ya dijiste 5 lineamientos, pero en la práctica... Variar el modelo de gestión. A ver, ¿nosotros qué hacemos? ¿Somos los que generamos el cumplimiento de derechos humanos? La respuesta es no. La actividad de las comisiones es residual, acompañante o complementaria. Nosotros lo que vamos haciendo es, somos la parte de atrás que vamos revisando que las instituciones funcionen. Entonces, no podemos diseñar políticas públicas ni aplicar recurso público para el cumplimiento de derechos humanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Supervisar. Y por regla general, lo que se hacía era que la comisión anduviera como el papá que nunca cuida a los niños, los deja crecer solitos y entonces ya cuando están mayorcitos les empieza a dar coscorrones a todos a través de recomendaciones. El modelo nuevo lo que nos da es un papel de mayor intervención en la generación de la política pública y de la aplicación del recurso y pocas recomendaciones, de manera tal que cada institución autogestione su cumplimiento de derechos humanos y nosotros estamos ahí ayudando a las instituciones, dándoles cursos, capacitándolas, observándoles, pero antes de que haya una queja o una recomendación. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Labor preventiva. De supervisión, pero preventiva. Entonces, lo que hicimos fue invertir el modelo de gestión. Entonces, trabajamos mucho abajo en la construcción de política pública, de observación, de recomendaciones, de informes, de medios alternos de solución de controversias. Gran parte de las solicitudes de las y los ciudadanos
se resuelven a través de medios alternos, es decir, de la amigable composición o de las prácticas restaurativas. Bueno, ya estamos a llegar a la mitad, el siguiente bloque será la mitad del programa. Regresamos con Marco Antonio Tinoco, quien es titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A ver, doctor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es viable, son más de 200 entes trabajando, insistiría, es viable, no es elefante blanco, no es una comparsa de gobierno. Una cosa es la relación institucional y la otra cosa es ser como, sin querer queriendo, pues parte de el gobernador, en este caso Pedro Ramírez Bedoya. Pues el poder a veces hace que la comisión pueda ser parte de, se sujete, o el gobernador en turno trate de sujetarla a su conveniencia. ¿Cómo está la comisión en ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos? A ver, yo tengo que ser muy claro en este aspecto, don Samuel. Lo primero y fundamental, nunca he recibido una llamada del gobernador, ni para bien ni para mal, ni del secretario de gobierno. O sea, lo que quiero decir es que lo que hemos hecho ha sido a nuestro leal saber y entender, de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades de la institución. 2, Gobierno del Estado, Congreso del Estado, el Poder Judicial y los otros órganos autónomos nos han apoyado en cuanto hemos tenido necesidad. Debo comentar que históricamente, y esto sí yo quiero recalcarlo, reconocer al titular del Poder Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedoya, por su vocación democrática. La comisión tenía un rezago histórico en relación con los órganos autónomos del Estado y del país. Cuando nosotros asumimos la titularidad de la presidencia, al presidente de la comisión le pagaba el gobernador del Estado. Entonces eso no tenía nada de autónomo. Y a 29 cargos más, les llaman ellos a las posiciones de estructura. Eso lo nominaba gobierno del Estado por una extraña razón. Pero también tenemos hasta la fecha compañeras y compañeros del STASPE y claves 12 y claves 13 que pertenecen a gobierno del Estado. En alguna ocasión lo comentamos en una reunión que hubo con el señor gobernador y le dije que por qué no nos ayudaba a transitar a la autonomía plena. Nunca me respondió si sí o si no, pero enseguida me habló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, y el subsecretario Elías González. Y desde hace año y medio hemos estado, es un trámite engorroso administrativamente. En octubre, el 16 de octubre del año pasado, a mí ya no me paga gobierno del Estado, nos trajimos toda la estructura y a partir del 1 de junio de este año, los compañeros del STASPE han quedado adscritos a la Secretaría de Gobierno, aunque algunos nos van a acompañar, pero ya comisión, como nos acompaña algún otro personal. Eso es un hecho histórico que yo tengo que reconocer al Gobierno del Estado. Por fin la comisión alcanza la autonomía técnica y de gestión. Digamos que... Y es un logro de este gobierno. La tenían ya en el papel. Solo en la ley. En la ley, pero los hechos no eran así. En la práctica era diferente. El pasado gobierno de Michoacán, de Silvano Aureoles Conejo, no les dio ese tránsito. Yo creo que también tenía mucho que ver, no solo en el titular del Poder Ejecutivo, sino también en la intención del titular del organismo. Yo no sé qué pasó qué sucedió en el pasado. Como consejero, entendí yo que ese trámite ya estaba muy avanzado. Con los 2 periodos anteriores, con el anterior presidente, con el maestro Víctor Cerrato, pero lo que sí quiero reconocer, porque también se requiere de voluntad política y de convicciones democráticas. En este gobierno yo quiero reconocer ese hecho. ¿Por qué? Porque no se había hecho durante 31 años. Y entonces hoy la comisión es, por lo menos administrativamente, lo demás dependerá, bueno, de la gestión de su titular, de su servidor, que funcionemos hacia la sociedad, de cara a la sociedad cumpliéndole, pero la parte administrativa, el Poder Ejecutivo ya la hizo. Fíjate que en varias así datos que dan ustedes como Comisión Estatal de Derechos Humanos hablan de quienes tienen más presuntas violaciones a los derechos humanos.
siempre sigue siendo nuevamente la policía, ¿no? Generalmente son las policías, luego sigue educación por obvias razones, abajito salud y casualmente todo lo que son servicios públicos municipales van al alza. O sea, si hace 5 años se tenía un 1%, hoy tenemos el 8 o el 10%. ¿Qué tan grave, yo diría, es porque una cosa es una queja, una denuncia, una demanda, y otra cosa es la resolución, los hechos, que se compruebe que realmente hubo esa violación, esa violación, y otra, pues, porque muchos podemos tratar de quemar a alguien o especular. A ver, ¿cuántas, digamos, quejas contra policías del Estado o municipales son y cuántas realmente son válidas? A ver, le puedo decir, nosotros normalmente tenemos un ingreso de solicitudes de 5,000 solicitudes al año. No todas se vuelven quejas, de esas 5,000, 2,800 son quejas, y de esas 2,800 quejas, en el último periodo tuvimos 23 recomendaciones. O sea que la mayoría se solucionan en medios alternos, otros por las propias partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿eso en cuestión de la policía o general? En general. Pero casualmente las que más impactan son las de las policías. Por ejemplo, tenemos 15 de policías, 2 de Secretaría de Educación y 2 de Salud. En recomendaciones, después de todas las quejas y de todas las solicitudes, ¿no? Porque gran parte también nosotros hacemos lo que decía César Luis Menotti, lo que hemos hecho es achicar la cancha a 20 metros. Entonces, gran parte de las violaciones se atajan desde la gestión y la canalización. Cuando llega la o el ciudadano a presentar su queja, nosotros lo que hacemos es ir con la autoridad, acompañar a la o el ciudadano, y a veces la propia autoridad resuelve otorgándole lo que necesita la o el ciudadano. Entonces ahí no es que nos evitemos la queja, sino que resolvemos el conflicto en menos de 3 días. En menos de 2 sesiones. Que no hay que morir a procedimiento legal. Que a final de cuentas, lo que quiere la o el ciudadano es precisamente resolver su asunto. No que le dictemos un montón de papeles que luego van a tirar a la basura, pero también debo destacar, tanto de seguridad pública como de fiscalía o de las policías municipales de los ayuntamientos, la voluntad de resolver las recomendaciones. Cuando nosotros llegamos, su servidor llegó con casi 300 expedientes. En 2021, expedientes de 2015 que no estaban resueltos. Llegamos y había recomendaciones de 2018 que no se les había dado seguimiento. Hemos establecido mesas de trabajo con las instituciones y quiero decir que al día de hoy, ni Fiscalía, ni Seguridad Pública, ni las policías municipales y casi ningún ayuntamiento. Tenemos por ahí un asunto perdido, creo que por acá por puro ándiro, pero fuera de esos asuntos, todas las autoridades han aceptado las recomendaciones y las están cumpliendo. Les gusten o no les gusten. Sí. También hemos mejorado nuestra calidad de argumentación y de respuesta en las recomendaciones. Hemos hecho un trabajo metódico en cada una de las áreas. Vamos a otro corte y regresamos contigo, Marco Antonio Tinoco, titular de Derechos Humanos en el estado de Michoacán. Regresamos. Doctor, en una región como Tierra Caliente de Michoacán, sobre todo la parte de Apatzingán hacia Cualcomán y Colipa, Guerrero, sí, Chinicuila, Aquila, Cogollana, Aquila, Aguililla, Buenavista. Bueno, son una zona que nos daba mucho de qué hablar antes. Ahora yo extraño que no nos dé de hablar, porque se bajó el índice de violencia. Muchos decimos, yo coincido un poco con quienes dicen que hay una paz narca, otros dicen que bueno, que es por la estrategia gubernamental. Bueno, en fin, hay grandes pendientes porque evidentemente hubo un tiempo muy álgido en donde la policía estatal, municipales, de la fiscalía hacían y deshacían en aras de
tratar de controlar la violencia y algunos decimos que de proteger a grupos criminales. Pero había violaciones a derechos humanos y era casi diario hablar de violación de derechos humanos, ¿no? ¿Nos puedes poner un panorama cómo es hoy en día Tierra Caliente y cómo estaba antes? Ha mejorado mucho. Yo creo que el actual gobierno ha ayudado a que se genere reconciliación ciudadana. Y aquí hay algo bien importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque ustedes, los medios de comunicación, nos ayudan mucho a las instituciones a generar un mensaje institucional. Los mensajes de encono y de violencia no nos ayudan a nadie. Desde el lenguaje, desde el cabeceo, desde la tribuna o desde estos programas, sea en la radio, en la televisión o en los medios escritos, siempre ayuda bastante mandar un mensaje de oportunidad, de pertinencia. Yo creo que la región de Tierra Caliente no es de hoy, es de toda la vida. Ha sido una región donde hay muchas diferencias entre mujeres, entre indígenas o comunidades de origen, para ser más exactos, entre hombres de diferentes estamentos sociales, y eso ha generado que las personas de Tierra Caliente tengan un carácter y una predisposición y una claridad precisamente hacia la lucha social. La lucha social es algo válido, es el primer objetivo de desarrollo sostenible, y creo que más allá de las policías, más allá de tener vías de comunicación, lo que requerimos generar en estas regiones es el primer objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es bienestar. Y cuando hablamos de bienestar es acceso al trabajo, a un trabajo digno, remunerado, que sea acorde a las características de cada región, educación, salud y obviamente seguridad pública. Entonces, en este caso se está trabajando mucho en el gobierno. Hay una labor de cañería que no se dice en los medios de comunicación. Se está trabajando en carreteras, se está trabajando en educación, se está tratando de llevar trabajo. La policía, la Guardia Civil está haciendo un esfuerzo extraordinario, pero más allá de eso, también requerimos que la sociedad nos acompañe. La sociedad civil organizada, los empresarios. O sea, requerimos también de un modelo de empresario diferente. Nosotros tenemos en la página empresas comprometidas con los derechos humanos, entonces requerimos no solo que el gobierno le entre, porque no es una labor solo del gobierno. El gobierno solo se justifica si la sociedad lo acompaña. Entonces las instituciones, aunque nosotros somos un órgano autónomo, requerimos de la sociedad para tener plena eficacia. ¿Desde dónde? Desde los círculos pequeños, desde las familias, cualquiera que sea. No estoy hablando de la familia nuclear, la familia extendida, la que ustedes gusten. Desde ahí que se fomente la paz, la igualdad, la reconciliación, la distribución de oportunidades equitativas y en igualdad de circunstancias, que en la escuela no haya diferenciaciones, y a partir de ahí construir una sociedad diferente en donde nos respetemos. Hay algo bien importante que normalmente no se dice de los derechos humanos. La Carta Universal, en sus primeros apartados, nos habla no solo de los derechos que tenemos todos, sino también de las responsabilidades y de la alianza solidaria que debemos tener todos. Entonces, sí tenemos derechos, pero también tenemos una necesidad de respetar el derecho ajeno y de aliarnos con las y los compañeros para generar una mejor sociedad. El Estado solo es un catalizador. Y si la sociedad es catalizadora en negativo, va a ser un catalizador de lo negativo. Si es un catalizador de lo positivo, entonces el Estado ayudará a todo esto. El Estado existe porque nosotros solos no podemos hacer algo. Pero a ver, el asunto, me voy a remontar al asunto de Tierra Caliente, el asunto de las autodefensas, de la violencia criminal entre grupos antagónicos del crimen organizado, la influencia o que se adentró la Policía Federal, el Ejército, la Marina, todo tipo de policías. Esa etapa pues, nos dejó muchas secuelas, entre ellas que mucha gente migrara, huyera prácticamente y hubiera pueblos abandonados. Ahí
no hay un antecedente de la policía que estuvo ahí y que fue, digamos, denunciada por violaciones a los derechos humanos, porque ¿y dónde quedan las violaciones, por ejemplo, quejas en contra de militares y marinos? Pero nos importa más la policía estatal, la local, la de fiscalía. Nos importan todas, nos importan todas. Todos son cuerpos de seguridad. Cuando nosotros llegamos a la titularidad de la presidencia, teníamos varias quejas, expedientes del piso aquí. Hoy están en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros lo que le hemos solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que se establezca una comisión de la verdad aquí, en Michoacán, para saber cuáles son las causas que aquejan a Tierra Caliente, porque el gran problema, don Samuel, hoy, y sucedió en Colombia y en otros países donde ha habido este tipo de conflictos armados, y yo creo que nadie nació queriendo hacer una actividad ilícita, sino que las circunstancias fueron obligando. También ya cuando están en la actividad ilícita, no creo que alguien les mande robar, matar, humillar, golpear a alguien. O sea, también yo llamaría a las fuerzas de grupos de civiles armados que están en la clandestinidad, porque si fueran delincuentes, les llaman a la delincuencia organizada. Yo no me atrevería a llamarla así, porque si fueran delincuentes estarían en la cárcel. Debe haber una sentencia también que les condene. Y tienen derecho a tener un juicio con todas las garantías y a que se les investigue adecuadamente. Sí, un paréntesis para que no se me vaya la idea. De esos expedientes que hablas, numéricamente, ¿de qué hablamos? Desapariciones, tortura, bueno, aparente presunción, esto sería cuestión de que lo determinara la nacional. El problema es ¿De casos cuántos? No sé. Tenemos, por ejemplo, un acta en una plaza pública de 1,500 personas en Tepalcatepec, solo un acta. Entonces, por eso el expediente lo mandamos, porque excede las facultades y las posibilidades y porque hay autoridades y particulares de todo tipo en esa cosa. O sea, aluden a algunas personas que en esa zona, en algunas partes hay empresas que cobran piso y que dan factura. Entonces, ya no es un unifactorial. O sea, no podemos hablar de la sociedad y de personas que realizan actos ilícitos, sino que en el medio hay sociedad que cubre estos actos ilícitos, y para eso se requiere un gran revulsivo. Yo sí llamaría a estas empresas, a las personas que se dedican a actividades ilícitas, a que vean hacia dónde queremos movernos, hacia dónde queremos generar esta posibilidad de derechos humanos, y que en una sociedad donde todos estamos conflagrados no hay posibilidad de que nadie gane. Vamos a otro corte, el último, pero quiero dejar así al aire en este receso la pregunta. Hay muchas heridas que cicatrizar en el caso de Tierra Caliente, pero regresamos en un momento en Mula de 6. Y bien, llegamos prácticamente a la parte final. Y lo que te decía anteriormente en el cuarto bloque es la situación. Yo siento que hay una paz, un impasse en Tierra Caliente. Algunos, insisto, algunos llaman paz narca y otros de estrategia institucional. Pero bueno, yo creo que esa región no va a estar tranquila hasta que no haya un verdadero desarrollo de todo tipo, integral, que es lo fundamental, ¿no? En la costa aminoraron los asesinatos, todo, porque se hizo la costera y eso bajó. Pero bueno, la pregunta es, insistía yo que en Tierra Caliente hay muchas heridas difícil de cicatrizar a un corto plazo, ¿no? Hubo un éxodo de gente que migraba de ahí, se iba, otros desaparecidos, la famosa leva de los jóvenes. Por eso digo que hay muchas cicatrices, ¿no? Muchos perdieron la vida, muchas violaciones, hubo prácticamente de todo. ¿Cuál sería tu opinión del estatus actual de Tierra Caliente? Y si es cierto eso de que hay muchas heridas por cicatrizar. Sí, yo pienso que
Se está trabajando arduamente. Yo creo que el gobernador está intentando por lo menos algo nuevo, pero los resabios son históricos, don Samuel. Yo tengo compañeros en la secundaria que sus padres nunca estuvieron en mi pueblo. Vivieron con los abuelos, con los compadres, porque los padres se fueron a trabajar al otro lado y no tuvieron posibilidad de regresar nunca, y ellos se criaron en otras familias. Y posteriormente, cuando los padres se nacionalizaron norteamericanos, bueno, pues ellos tomaron el mismo camino. Algunos ya eran nacidos allá. Y obviamente estas heridas, hay varias generaciones. Yo soy hijo de una familia de migrantes, o sea, los hermanos, todos los hermanos de mi padre, yo decía que yo no tengo familia, toda mi familia de los hermanos de mi padre está en Estados Unidos, y ninguno se apellida Tinoco ni Álvarez. Todos tienen otros apellidos, por azares del destino ya se cambian las señoras el apellido por el del marido, etcétera. Entonces, las heridas son perennes. O sea, las familias estamos en ambos lugares. Afortunadamente yo tengo visa y puedo ir, pero hay personas que no la tienen o que no tienen esa posibilidad de estar pagando, y hay que decirlo. O sea, también hay un tráfico de personas muy, muy importante que se ha encarecido. Antes los polleros, los coyotes cobraban $1,000, $1,500, hoy están ya sobre los $12,000. Entonces, hay cosas de las que tenemos que hablar y que necesitamos sentarnos a integrar grandes mesas de reparación de fallos estructurales. Estos 4 grandes temas, entre ellos están estos: movilidad humana, sea migración, desplazamiento forzado, desplazamiento interno por necesidad de trabajo. La herida es la misma si usted se va a Chihuahua que si se va a Estados Unidos, o que se tiene que ir a fuerzas porque alguien lo saca. Este tema de movilidad es muy, muy complejo. No hay una solución unímoda. El tema de agua, y ahí los municipios y la federación llevan el papel cantante. El tema del agua se está acabando rapidísimo. Hace 10 años aquí en Morelia se perforaba 100, 110 metros, hoy vamos en más de 300. Y en todos los municipios igual, no solo en profundidad, sino también en calidad, y en algo bien importante: cómo vamos nosotros a sanear el agua. Eso es algo que ya debemos resolver y de lo que tenemos que estar hablando. 2 periodistas y defensores de derechos humanos es otro tema importantísimo. Nuestro país tiene una gran área de oportunidad en ese tema. Los compañeros periodistas y los compañeros defensores de derechos humanos no hacen su labor o no llevan a cabo su labor con todas las garantías. Y por último, que podría ser el primero también, desaparecidos. Desaparecidos es un tema muy, muy sentido. Las madres se han cargado a sus familiares a cuestas, escarbando o cavando con sus propias manos. Hay 122,000 desaparecidos en México, 22,000 en los últimos 2 años. De esos 122,000, solo 40 sentencias condenatorias en contra de alguien, lo que quiere decir que no es solo los grupos de civiles armados o las desapariciones por parte de órganos de gobierno, sino que también nosotras, las comisiones de derechos humanos, los órganos de investigación, dígase fiscalías, y los órganos de sanción, que son los poderes judiciales, no estamos llevando a cabo nuestra labor. La ciudadanía no se espera de las comisiones de los poderes judiciales, de las fiscalías o de las secretarías de seguridad que nos echemos la culpa entre nosotros y que digamos: es que a mí me toca hasta aquí, tú no lo sentenciaste, sí, porque tú no investigaste. Lo que espera de nosotros es una respuesta de decir: ya encontré a la persona, ¿sí?, pero también el responsable ya tuvo una sanción, o por lo menos saber quién es el responsable o la responsable. Estos 4 grandes temas, nosotros en las comisiones de derechos humanos no auguramos una solución a corto plazo, porque lo primero que necesitamos es tomar un gran respiro las instituciones, sentarnos a platicar sin decirnos lo que no hemos hecho, sino más bien resolver hacia dónde tenemos que caminar. Por eso le decía yo de una comisión de la verdad, porque en la comisión de la verdad todos tendríamos que reconocer qué parte nos faltó, qué parte le faltó a la sociedad, a los periodistas, a los empresarios,
a nosotros las instituciones, y a partir de ese reconocimiento y de esa visibilización de los problemas, trazar las líneas que a cada quien nos corresponde para caminar juntos hacia un objetivo común, ¿verdad? Esa Comisión de la Verdad, ¿cómo va? No sé, es algo que se tiene. Las comisiones de la verdad en México, solo se habla del derecho a la verdad y de integrar comisiones para la verdad en la ley general de las comisiones de atención a víctimas, en la ley general de atención a víctimas. Pero eso no permeó a las leyes de los estados. Es una decisión federal que haya una comisión. Ha habido solamente una a nivel federal, pero no tenemos ninguna otra en otras materias. Y la que se integró fue por decreto del Ejecutivo. Entonces, sí requerimos de otras comisiones como la de braceros, para determinar qué es lo que está sucediendo a partir del reconocimiento social de una problemática común que también es transversal a todos los órganos y en todos los niveles de gobierno. A ver, la Comisión de la Verdad es una propuesta para el caso de Tierra Caliente. Eso solicitamos nosotros, que si de ser necesario se integrara una Comisión de la Verdad. No ha habido respuesta. No, yo creo que lo que pasa es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también está en un proceso de cañería. Están haciendo una reingeniería de todo el sistema que tenía, y eso les ha tomado un poco de tiempo y ha retrasado la decisión de cada asunto en particular. Ellos toman la decisión si se hace o no. Así es. Ok, pero ya viene un proceso electoral y políticamente creo que no sería correcto políticamente, sería con fines de carácter político, valga la redundancia. Pero bueno, nada más sería la única sugerencia de una Comisión de la Verdad para Tierra Caliente, no para otra región. Yo creo que podríamos empezar por ahí para ver cómo funciona. Yo creo que tendremos que explorar. En México tenemos la necesidad de explorar nuevos modos de gestión y nuevos modos de solución de problemas, porque la institucionalidad estándar, por así decirlo, no nos está dando resultados. Es decir, 120,000 desaparecidos y solo 40 sentencias nos da la pauta para decir que hay una fragilidad institucional en los órganos de investigación y en los órganos penales, en los poderes judiciales. O sea, en el medio hay una gran zanja, un gran hoyo negro que no estamos viendo, en donde también nosotros, las comisiones, nos quedamos a un lado y necesitamos necesitamos que las madres sepan dónde están sus hijos. Oye, te lo voy a poner de esta manera. Todos los sectores, de alguna otra manera, le quedamos a deber a las víctimas de la región de Tierra Caliente. A las víctimas estoy hablando de la gente que no se puede defender, que huye, el éxodo, que le matan a la esposa, violan a las hijas, levantan a los jóvenes, y desapariciones forzadas, la inseguridad, cobro de pisos. Le quedamos de ver el gobierno federal, gobierno estatal, locales, nosotros como medios de comunicación, ustedes como derechos humanos. ¿Quedamos a deber mucho? Sí. Sí, tenemos una deuda institucional con la sociedad michoacana. Bueno, llegamos al punto final de Mula de 6. Estamos todavía, segundos para no estar, con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Tinoco Álvarez, y les agradecemos sintonizarnos. Muchas gracias.